paradigmas que existen actualmente en el Perú. Un paradigma de desarrollo donde lo económico prima sobre los derechos fundamentales de las personas, y otro paradigma bajo el cual el desarrollo es posible pero respetando la interculturalidad, respetando las prácticas ancestrales y respetando las culturas locales. Eso es lo que está en controversia en los pueblos en aislamiento voluntario, y además el respeto al otro, ¿no? Si es igual a mí, lo respeto, pero si es tan distinto como un pueblo en aislamiento voluntario, no. Por eso es tan difícil declarar la intangibilidad, porque no entendemos que otras personas puedan concebir otro proyecto de vida distinto al nuestro. Y ese es el gran reto que nos ofrece este espacio: comprender al otro, a ese que no escuchamos todos los días. Y qué excelente auditorio tenemos hoy día, lleno de personas que espero que con sus preguntas y con lo que escuchen acá se lleven un mensaje. El mensaje de los apus, el mensaje de los líderes indígenas que hoy día están de pie defendiendo a los pueblos en aislamiento voluntario. A continuación vamos a tener las palabras de Reider Sebastián, presidente de ORAU, que también nos va a hablar sobre las propuestas y construcción de carreteras superpuestas a reservas indígenas y o reservas territoriales. Recibámoslo con un aplauso. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Recibe el saludo de hermandad del Consejo Directivo de la Organización Regional EDC Ucayali, ORAU, organización que representa a 15 pueblos indígenas y 13 federaciones. Saludar también a nuestro presidente de EDC, el hermano Lizardo Caupe Peso, y también a todos los funcionarios del Estado, amigos cooperantes, y también equipo técnico de nuestra gloriosa EDC nacional. También saludar a nuestras organizaciones regionales bases, ¿no?, que en estos momentos estamos para poder en esta mañana reflexionar sobre los atropellos que nosotros como pueblos indígenas estamos sufriendo. Justamente vemos lo que nos acoge en esta oportunidad sobre los atropellos que vulneran derechos de los hermanos no contactados. ¿Lo podrán pasar? Bien, hay proyectos viales de carretera que son una amenaza latente, ¿no? Latente que nuestros hermanos vienen sufriendo, y nosotros como organización siempre estamos en defensa de derechos colectivos de nuestros hermanos del ámbito de contacto inicial. Estas carreteras es un riesgo a los territorios de diversos pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, ¿no?, más conocido como PIASI, como es la reserva de Mashcopiro, Pisconagua, Muronoava, entre otros que habitan en la región. O sea, en la región Ucayali tenemos áreas donde ellos habitan, ¿no? Como podemos presenciar, ¿no?, justamente las amenazas que nosotros identificamos justamente son las carreteras. Si nosotros podemos visualizar en una de la parte rojita, que no se puede, son las carreteras que efectivamente traspasan, hay una propuesta que traspasan las reservas, y nosotros condenamos estas iniciativas que hacen nuestros gobernantes, que nosotros lo vivimos en carne propia, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de la carretera de Purús, por ejemplo, donde afectarían las reservas que ya he mencionado, por ejemplo en el Tamaya, ¿no?,
En el Tamaya se está abriendo la carretera de Macicea hasta Yurúa. Esos montes son vírgenes donde habitan nuestros hermanos no contactados, y también hay una riqueza de nuestra biodiversidad. Y nosotros entendemos y comprendemos y estamos seguros que haciendo realidad esa carretera sería una catástrofe total para nuestros hermanos y también para la Amazonía. Si bien es cierto, acabamos de AIDESEP y sus bases de venir de la COP24, donde se difunden, nuestros gobernantes regionales difunden la conservación, el respeto de nuestra biodiversidad, pero en realidad uno es el discurso y otro es los hechos que tienen, ¿no? Y eso a nosotros nos preocupa, viendo estas iniciativas que se están viendo, que se están proponiendo, que nosotros vemos como una amenaza de verdad bastante preocupante. Y nos debe preocupar no solo las organizaciones, sino el Estado, el propio Estado. Y eso quiero hacer una alerta, que las leyes tienen que ser, se tienen que crear, que sean amigables a los pueblos indígenas y por no decir a nuestros hermanos de contacto inicial. Nosotros lo vivimos en carne propia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las amenazas latente y palpable, es justamente la ley, la 3723, que propuso nuestro congresista, ¿no? Me da vergüenza decirlo, pero es la verdad, ¿no? Líder Uchiñahua, donde propuso que de una construcción de una carretera que tiene que traspasar las reservas donde están nuestros hermanos. Entonces lo hacen con una apreciación, con una intención no saludable para el desarrollo, sino para la extracción de la madera. Si bien es cierto, las carreteras que ellos, entre comillas, hablan de desarrollo, que nosotros no lo vemos como desarrollo, nosotros vemos es sinónimo de destrucción de la naturaleza. Vemos es un camino, es una ventana, una puerta abierta para el narcotráfico, que está en zona de frontera, y eso nos debe preocupar. Por eso yo hago un llamado al Estado, a los legisladores, y también estar alerta a nuestros amigos aliados del movimiento indígena, a estar preparados, porque nos viene cada año que pasa es un año más de reto y cada día es más difícil. Y con la unidad que tenemos que trabajar, yo creo que vamos a repeler, vamos a estar en resistencia, como siempre nosotros hemos venido haciendo, ¿no? Estas leyes deben ser declaradas inconstitucional o derogadas. Nos hacen una pregunta: ¿por qué? Porque pone en riesgo la integridad y vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Y estas leyes se aprobó sin la opinión de los organismos técnicos y políticos competentes e ignorando las advertencias de las instituciones, sin la opinión de la Comisión de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, MINCUL, por ejemplo, el Ministerio Intercultural, el Ministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el Ministerio de Justicia, CERNAN. O sea, este proyecto se ha dado sin la previo consulta, ¿no? La consulta previa. Y también nosotros hicimos una alerta justamente el año pasado en el Ministerio de Cultura, donde decimos también queremos la opinión. ¿Cuál es la opinión del Ministerio de Cultura a través de ese proyecto de ley? Y creo que hasta ahora seguimos esperando la opinión, ¿no? Bueno, hablamos de la consulta, por ejemplo. Lo que dije
en su momento, ¿no? Que promovería la carretera, actividades ilícitas y la deforestación, ¿no? Declarar de interés la construcción de carreteras no promoverá el desarrollo local. Y estas propuestas nosotros lo tenemos claro que no viene en el tema de desarrollo, porque detrás de esta ley están las empresas madereras, están el tema económico, ¿no? Que quieren saquear nuestros recursos naturales. Pues, por favor. Dentro de ello, nosotros como incidencia política hicimos pronunciamientos, hicimos movilizaciones, plantones en el gobierno regional, una movilización en la ciudad de Pucallpa, y también con el apoyo de nuestra organización nacional que es AIDESET, ¿no? Y eso nosotros queremos agradecer de manera abierta, sincera, y también a los regionales que han sumado en los pronunciamientos que Oraú ha encabezado para derogar esa ley. Nosotros consideramos que se tiene que derogar porque se ha encarpetado, está todavía esperando el momento de nuestro descuido para nuevamente surgir o implementarlo. ¿Seguimos? A ver, no se congeló. Bueno, hablábamos el tema de las amenazas. En las últimas elecciones municipales, regionales, Ucayali está premiado por funcionarios o gobernantes que no están cerca del movimiento indígena, ¿no? Por ejemplo, en las últimas elecciones, el nuevo gobernador, por ejemplo, que ha sido elegido, es un señor empresario maderero, ¿no? Y que para nosotros es más complicado, ¿no? Es bastante complicado porque él en su plan de gobierno está la propuesta de carreteras, ¿no? De promover carreteras, justamente lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Y esto hace que nosotros como organización estemos más unidos que nunca, desde la nacional hasta las comunidades, y estar bastante alerta sobre ese tema, ¿no? Bueno, donde podemos visibilizar, por ejemplo, en el proyecto de inversión, está en la C, por ejemplo, se ha visibilizado gestión para la construcción de la carretera Purús-Puerto Maldonado, gestión para la construcción de la carretera Purús-Cepagua. Estos para muestra de un botón, cuál es la idea que tiene en el plan de trabajo, ¿no? Y esto va a ser bastante, no va a ser bastante, sino es preocupante, ¿no? Y nosotros tenemos que estar bastante alerta y bastante tener estrategias cómo seguir paralizar este tema, ¿no? Y por eso nosotros como estrategia estamos invitando a las nuevas, al gobernador y a los nuevos alcaldes electas para nuestra reunión que vamos a tener el 27-28 en la ciudad de Pucallpa. Estamos invitando a todos y para poder saber cuál es la proyección, si sigue con esa idea de seguir trabajando en
para poder nosotros socializar y dar a conocer nuestro rechazo rotundo sobre estos planes que se vienen, que van a venir trabajando, ¿no? Continúa. Bueno, para mostrar las carreteras no visibilizados e ilegales. Mira, si nosotros, no hay que ser ingenieros para saber, por ejemplo, sacar una medida de ancho, tenemos casi de 30 metros de ancho la carretera, ¿no? Y eso también aprovechan por ejemplo, en el tema de Chechea, es lamentable decirlo, las plantas, los cultivos ilícitos están ya, las carreteras están aprovechando de entrar los aviones, ¿no? Los aviones, ustedes saben por qué ya. Y eso hacen en doble sentido, ¿no? O sea, no es solo para transitar, sino hacen para otras cosas que no están permitidas sobre la ley, ¿no? Y después lo que va a caer, los culpables son las comunidades indígenas, cuando nosotros seguimos viviendo con nuestra autonomía, y el Estado no va a decir eso, ¿no? Sino va a decir dónde están las plantas, ahí está, es lo que son los culpables, ¿no? Y esa es nuestra preocupación, ¿no? Para unir Pucallpa con Tamana afectaría la reserva indígena Isconagua, la propuesta Sierra del Divisor Occidental, la trocha carretero de madereros de Alto Tamaya, que antes decía, la carretera para ver cómo están saliendo los recursos maderables, ¿no? La trocha carretera de madera de Alto Tuquinía de la reserva Isconagua son los que van a ser afectadas. El tramo carretero para unir el distrito de Bolognesi y Breu, que afectaría la reserva indígena Murunagua. Estamos hablando con propiedad y por eso nuestra alerta de que se nos vienen días negras, ¿no? Bueno, a través del programa especial para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, PIAS y ORAU, estaremos atentos a estas iniciativas negativas. Nosotros desde la organización vamos a estar vigilantes para que estos derechos no sean vulnerados. Si vamos a salir a las calles 10, 20, 30 veces, lo vamos a hacer para hacer respetar los derechos, la vida humana, la biodiversidad, nuestros recursos, ¿no? Para muestra un botón estamos mostrando las actividades cotidianas que tienen nuestros hermanos, ¿no? Como bolsones para llevar su pan diario para recolección de frutas silvestres. Y cambiamos, por favor. Ahí tenemos algunas evidencias. La forma de donde acampan, donde descansan, porque ellos transitan de un lugar a otro, ¿no? Bueno, ahí vemos ahí en la playa, ¿no? En el tiempo de vaciante, ¿no? En el verano nosotros que llamamos, para la recolección de los huevos de taricaya para la caza y también el consumo de agua. ¿Qué demandamos? Que esta ley debe ser declarada inconstitucional o derogada a la brevedad, y eso es una tarea bastante fuerte y urgente. Mientras no haya seguridad jurídica para los territorios de los pueblos indígenas, no se debería construir carreteras que puedan vulnerar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Se recoja el mensaje recibido de parte del Sumo Pontífice. El gobierno peruano y el Congreso continúa impulsando leyes que promueven la depredación de la selva y que permiten el ingreso de madereros ilegales y minería ilegal informal, ¿no? La destrucción que genera carreteras como las que promueven esta nueva ley y que atraviesa la Amazonía son una amenaza en contra de nuestra multicultural y la biodiversidad, lo que nosotros hablamos. Si bien
seguimos. Bueno, en la última visita del Papa, ¿no? Nosotros por los indígenas tenemos nuestros propios dioses, pero el Papa es bastante, tiene bastante influencia en la población de la civilización, ¿no? Que nosotros respetamos, y también estamos de acuerdo a lo que él manifiesta, ¿no? Donde dice: estoy pensando en los Piasi, sabemos que son los más vulnerables, sigan defendiendo a estos hermanos, no podemos disponer de los bienes comunes al ritmo de la avidez. Mensaje del Papa Francisco. Yo creo que es un mensaje bastante fortalecedora, que tienen que tomar lo suyo nuestros funcionarios, ¿no? Eso creo que va para los funcionarios. Bien, de verdad este es un momento de reflexión donde todos nosotros, en las condiciones que estemos como funcionarios, como organización, como cooperantes, como amigos, aliados estratégicos, tenemos que ser un solo puño, defender nuestra biodiversidad. Si defendemos a nuestros hermanos del ambiente de contacto inicial, estamos defendiendo a la Amazonía. Y hay un reto para nosotros, hay un compromiso inclusive del Estado firmado con el país noruego en las COPs de la defensa de la biodiversidad, en el tema del cambio climático, por ejemplo. Pero parece que no se está haciendo nada, pero sí nuestros funcionarios están hablando cosas maquilladas en los espacios internacionales donde dicen que defienden los pueblos indígenas, pero muestra un botón que estamos viendo ahí, lo que se va a venir, ¿no? Y eso hago nuevamente el llamado a todos nuestros aliados, al Estado mismo, que se ponga la camiseta y por lo menos que cierre un minuto de su ojo y que se sienta uno más de ellos. Yo sé que ahí sí van a entender lo que nosotros siempre venimos reclamando. Nosotros ya después de la protesta vienen las propuestas y queremos ser uno más del tema del desarrollo, ¿no? Como lo dijo el presidente de IESEP, nos miran como personas de segunda clase, cuando nosotros deberíamos estar más orgullosos, que debemos tener más derechos, porque nosotros somos los originarios que hemos estado antes que se implante en el Estado, ¿no? Dicho esto, hermanos y hermanas, nuevamente estamos para poder reflexionar sobre este tema. Muchísimas gracias, y también a todos los presentes. Excelente reflexiones del presidente de Oraú. Solamente acotar una cuestión muy importante. Lo que nos está planteando él es una reflexión profunda sobre cómo miramos a los pueblos en aislamiento voluntario, y también nos está planteando cómo hemos construido el desarrollo desde cada cultura. Las carreteras son desarrollo para las personas de Lima, siguen siendo lo mismo para los pueblos indígenas y para los pueblos en aislamiento voluntario. Esta es la reflexión que nos ha traído, y no quiero dejar de pasar por alto que está llamándonos la atención sobre la ley 3723 y su inconstitucionalidad, porque no pasó por consulta previa legislativa. Hay que tomar nota de eso. O sea, el desarrollo nos lo imponen porque no consultan las normas que afectan a los pueblos indígenas y más a los más vulnerables. Y entonces uno se pone a pensar sobre si la institucionalidad indígena que tenemos es la que merecemos. Y solamente para cerrar esta breve reflexión, si queremos que nos entiendan, si queremos que nos comprendan, es correcto que no tengamos una cuota parlamentaria indígena que hable, no solamente por nosotros, sino que hable desde la perspectiva de un indígena, desde la perspectiva de un pueblo, de una colectividad, o seguiremos bajo un régimen de representación donde otros hablan por los pueblos indígenas.
Incluyo en esto al Ministerio de Cultura. ¿Cuándo será, en el fondo, lo que señala el presidente Araújo, es cuándo será el día en el que tengamos directivos y viceministros de interculturalidad que provenga de representación indígena o a propuesta de pueblos indígenas, porque no necesitan los pueblos indígenas, como lo han mostrado hoy día, de filtros, de porteros, de terceros que interpreten y reinterpreten sus visiones del mundo, sino necesitan ellos mismos asumir su libre autodeterminación, y no lo pueden hacer porque justamente no tienen una cuota de representación ni en el Ejecutivo ni tampoco en el Parlamento. Esta es la reflexión que yo saco de las palabras de ambos dirigentes, y yo quisiera que lo pensemos un momento, porque eso también significaría, ya que veo la Defensoría del Pueblo, que también haya una representación de los pueblos indígenas en la Defensoría del Pueblo, porque necesitamos que ellos mismos hablen por sí mismos, no que nosotros hablemos por ellos. Tenemos a continuación